Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay, estoy yo en YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí estamos un lunes más con noticias más importantes de Dragon Ball Online. Y esta semana traemos sorpresas de casi todos los servidores. Atentos, porque traemos información de casi todos los servidores que se han actualizado. Así que bueno, vamos a darle candela, no me voy a enrollar más. Dragon Ball Online, con Jay lo descubrirás. Secretos milenarios, 1000 años más allá. Batallas épicas tendrás, con tus amigos volarás. Los rivales... Como os decía, yo soy Jay, estoy yo en YouTube. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Ya se anunciaba antes que traemos novedades de todos los servidores y de alguna cosita más que no tiene que ver con Dragon Ball Online y que hemos anunciado en este canal. Así que no me enrollo más y vamos a comenzar con el vídeo de noticias de esta semana. Y para empezar vamos a hablar de Galaxy. Galaxy en este caso nos han mostrado lo que sería unos nuevos dojis, ¿vale? Unos nuevos dojis que han sacado. En este caso que se trataría ni más ni menos que del peinado de Goku Ultra Instinto y el de Gohan Bestia. Y están muy bien. Aparte también nos han mostrado el de la Mujer Saiyan que sale en la película de Bardock, que no recuerdo cómo se llama. Creo que era Gine, pero ya no lo sé, no me acuerdo porque es también la madre de Goku. Pero que sepáis que han sacado estos dos dojis que estáis viendo aquí y están muy guapos, tanto para niño como para adulto. Así que bastante bien. Si seguimos, hablamos en este caso de lo que sería Crisis. Tenemos dos novedades bastante importantes de Crisis. Una es la Bit 8, que ya estamos hablando de ella, que están a punto de terminarla y que tendría como enemigos tanto a Android 16 como al Dr. Gero y una sombra secreta que estáis viendo aquí en la imagen y que no sabemos quién va a ser, pero luego va a estar muy guapo. Estamos hablando de una Bit nueva, la Bit 8. Y luego algo en exclusiva que nos ha encontrado solo en el canal y que os va a interesar mucho para los jugadores de Crisis. Y es que vamos a tener recompensas cuando nos loguemos. Atentos, a las 2 horas de habernos logado vamos a recibir un ítem, llamémosle Bad Gold, ¿vale? Bolsa de oro. Recibiremos una y cada hora extra online recibirás otra bag, en este caso Silver, monedas de plata, que te dirán por cuánta cantidad de coins puedes cambiar para obtener recompensas, ¿vale? Sean recompensas temporales, que se podrán cambiar por en un NPC que aparecerá solo los fines de semana, ¿vale? Solo durante un tiempo. Y los premios que nos darán, pues bueno, se está estudiando, pero van a ser cajas de 36, de inventario de 40, Wagu Coins, algunos dojis ya conocidos y cajas y en general utilidades para el personaje. Así que sepáis que solo por logaros va a tener cada 2 horas, o sea, a las 2 horas de haber logado una bag gold y cada hora extra una bag silver. Muy guapo. En cuanto a Omega, pues en cuanto a Omega hablaron de que el 13 sale ya lo que sería el servidor oficial, pero ahora mismo están puliendo los detalles porque tienen un montón de tickets de los bugs que estamos reportando y que de verdad la comunidad y que están trabajando en ellos para solucionarlos, ¿vale? Así que bastante guay. En cuanto a lo que sería Hope, atentos porque han lavado el servidor, han hecho bastantes avances y están comenzando con la migración de los datos viejos de Hope a la versión nueva, incluido, atentos, y esto es muy importante para los jugadores de Hope, nuevo contenido y mapas nuevos que vienen como sorpresa. No nos han podido enseñar imágenes de momento, pero estamos hablando de mapas en general, en plural, o sea, mapas nuevos para Hope Patrol. Así que muy guapo. En cuanto a global, bueno, en cuanto a global, mucha gente me ha preguntado, no se ha cerrado, no está muerto. Están trabajando para reparar un montón de bugs y están haciendo una cosa nueva, atentos, que no nos han dicho lo que es, pero según le hemos preguntado al dueño y nos ha contado en privado, solo lo vais a escuchar aquí en el canal, me da igual lo que diga la gente, en este canal es donde se habla de las novedades, llevamos años haciéndolo, para que digan, en otros canales sale, sí, tras sacarlo nosotros. Nos ha dicho en este caso el dueño de Global, aquí en exclusiva, que están trabajando en una serie de cosas que no tienen ningún otro DBO. No nos han podido decir nada, pero de momento solo esto, que están trabajando en un montón de cosas que no tienen ningún otro DBO, así que Global volverá con su 2.0 y con cosas nuevas e impresionantes. En cuanto a Super DBO, nos han mostrado otras dos cositas nuevas. Sería la moto, ¿vale? Una moto que entiendo que utilizan como vehículo, que es la moto de Bulma, y luego el NPC del motero, el hombre este viejo flaco con gafas de rock, o sea, de sol, que tiene pinta rockero y que está sentado sobre la moto. Así que estas dos cositas bastante guay. Están avanzando mucho con los NPCs. ¿Qué más deciros? Bueno, en este caso, en cuanto a lo que sería Ultimate. Ultimate trae una cosa bastante guapa.
A ver, ya han sacado el torneo de poder, ¿vale? En unos 10 días sale y tal y cual, y está muy guapo, pero luego han sacado lo que sería el sistema de Paragon. Y diréis, ¿qué es el sistema Paragon? Pues es una cosa que necesitaban todos los DBOs y que lo ha sacado Ultimate, y me parece una excelentísima idea. Y es que en las parties vamos a poder jugar con IA, con inteligencia artificial. ¿Y cómo va a consistir esto? Bueno, pues cuando tú te metes en una party, el NPC va a invocar los players que te faltan. Es decir, si tenéis una party de Magin, de humanos y demás, y os falta un Dende, la IA va a generar automáticamente el personaje que os falta para poder hacer las dungeons, las TMQ y demás. Y está fenomenal, es alucinante que hayan sacado el sistema Paragon. Gracias, Toma, por la info. Muchas gracias. Muy bueno, muy interesante. Y luego en cuanto a lo que sería Zero, pues nos ha mostrado dos cositas. Uno sería el doji el traje de la transformación del Saiyan 4 para las mujeres, que está muy bien. Y luego nos han mostrado lo que sería su clase Enginer, que ya está pulida y que tiene hasta la pet de robot que nos han comentado en este vídeo, como estáis viendo. Así que muy bien, la verdad. Y luego lo que hablábamos al inicio del vídeo, nos falta una cosita por comentaros y sería lo siguiente. En este canal hemos comentado lo que son los MMORPGs de Naruto y el que más nos gustó fue el de Tensei War Online. Pues va a regresar con muchas cosas y nos han comentado algunas de ellas. Han mejorado el Taijutsu, ¿vale? Se está buscando integrar la colisión de los jutsus, que les permitirá alterar la fluidez del gameplay y será más realista y no tan robotizado, que fue algo que se quejó la comunidad y que por supuesto han cambiado. Gracias. También se está trabajando en un sistema de economía avanzada para que los jugadores puedan administrar con responsabilidad una aldea. También se están implementando sistemas como el sistema de housing, de casa, sistema de muebles y sistema de cocina. Es decir, vuestras propias casas en la villa en la que estéis viviendo se van a poder arreglar, decorar y demás. Luego, su enfoque principal sería mejorar la fluidez de la jugabilidad. Han arreglado el sistema de marionetas y el sistema de monturas. Así que sepáis que Tensei War Online está a la vuelta de la esquina para regresar con muchas cosas nuevas. Si no sabéis de qué estamos hablando, os dejaré el enlace en el cajón de descripción y echarle un vistacillo porque está muy guapo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. Os dije que traía de casi todos los servidores, está bastante bien. Hemos traído novedades, os hemos resuelto dudas como de global, cositas de crisis, de Ultimate y demás. Y bueno, pues nada, que si os mola no olvidéis suscribiros, darle like a la campanita y nos vemos esta semanita en algún vídeo que otro y a ver si hacemos la serie de Daima. Ahí lo dejo, que ya hemos tenido a alguien que nos ha ayudado. Un saludo y nos vemos. Chao.